Son las 7:03 de la mañana de un martes de diciembre en Zapopan y el frío no cae. Se mete, se cuela por la reja, por las uñas, por las grietas del local. La mercería de don Aurelio Herrera huele a tela vieja y polvo húmedo. La lámpara fluorescente parpadea como si también tuviera miedo. En la repisa, la Virgen de Guadalupe observa en silencio y junto a ella la foto de Tomás. Dientes separados, sonrisa limpia, parece una burla de todo lo que pasó en Oblatos. Aurelio no abre los cajones ni acomoda los hilos. Se queda sentado, tieso, mirando el teléfono boca abajo sobre el mostrador, esperando que no suene y sabiendo que si suena ya será tarde. Porque bajo la chamarra trae un sobre grueso, pegado al pecho, lleno de nombres y rutas y lugares donde las camionetas no pasan por casualidad. Chega aparece escrito una vez apenas como quien escribe una palabra prohibida y espera que el papel no lo delate. Cuando baja la cortina y echa llave, no camina como un héroe. Camina como un hombre que ya perdió a su hijo y entendió que el silencio también mata. Nadie lo voltea a ver. Nadie sabe que ese viejo de mercería está por prender un cerillo en un cuarto lleno de gasolina y que del otro lado de la ciudad hay gente armada que vive de apagar testigos antes de que terminen de hablar. El frío de diciembre en Zapopan no era el frío de las tarjetas postales, no era el frío limpio de las montañas. Ni el que invitaba a envolverse en una cobija con una taza de chocolate. Era un frío gris, húmedo que se metía por las grietas de las paredes y se instalaba en los huesos como una vieja deuda. Las calles del mercado amanecían cubiertas de una neblina baja que difuminaba los puestos. Los letreros de plástico desteñido y las caras de la gente que caminaba rápido, con la cabeza gacha, sin mirarse. Don Aurelio Herrera abría su mercería a las 7 de la mañana como todos los días desde hacía 22 años. El local no era más que 4 metros de ancho por 6 de fondo, con estantes de madera pintados de verde botella, llenos de hilo, botones, listones, agujas y pequeños paquetes de cierre de velcro. Olía a polvo y a tela vieja. Una lámpara fluorescente parpadeaba con pereza sobre el mostrador. En una repisa detrás de la caja registradora, entre una imagen de la Virgen de Guadalupe y una foto enmarcada de su hijo menor, había un vaso con agua bendita que él cambiaba cada domingo. Ese martes, sin embargo, Aurelio no abrió los cajones ni acomodó los rollos de tela. Se quedó sentado en el banco detrás del mostrador, con las manos sobre las rodillas, mirando el teléfono que descansaba boca abajo sobre la madera. Había dormido 3 horas o tal vez 2, no estaba seguro. Lo que sí sabía era que la decisión que había tomado la noche anterior no tenía reversa y eso lo hacía sentir una cosa extraña. Ni alivio ni terror, algo intermedio que no tenía nombre. En la foto de la repisa, su hijo Tomás sonreía con los dientes separados con esa expresión despreocupada de los 20 años que todavía no saben lo que viene. Fue tomada en una barbacoa familiar un domingo de marzo, 3 años antes de que todo cambiara. Aurelio la miraba todos los días, pero ese martes la miró de una manera diferente, como si le pidiera permiso. Como si necesitara que el muchacho del retrato le dijera que estaba haciendo lo correcto. Tomás había muerto 18 meses atrás. No en un accidente, no por enfermedad. Murió en un callejón de la colonia Oblatos en una tarde de agosto que todavía olía a lluvia reciente durante un enfrentamiento que nadie investigó. Que nadie explicó, que ningún funcionario fue capaz de mencionar con el apellido correcto. Los periódicos escribieron 4 líneas. La fiscalía abrió un expediente que siguió durmiendo en algún archivero y Aurelio enterró a su hijo con la certeza de que el mundo seguiría girando. Exactamente igual, como si Tomás nunca hubiera existido. Pero Aurelio había visto cosas. Llevaba años viendo cosas, como todos en ese barrio. Las camionetas que pasaban siempre en grupos. Los muchachos en las esquinas con audífonos y chamarras de marca que no cuadraban con el sueldo de nadie. Los repartos nocturnos. Las conversaciones interrumpidas cuando alguien desconocido se acercaba. Había aprendido a no mirar como se aprende a no mirar el sol directo, por instinto de supervivencia. Pero en los últimos 18 meses, algo en él había cambiado de lugar, como una viga que se tuerce despacio sin ruido. Hasta que un día simplemente ya no sostiene lo mismo. El sobre que había preparado era grueso, fotografías impresas en papel bond, hojas escritas a mano con direcciones, horarios.
Nombres en clave que había escuchado sin querer en conversaciones ajenas. Un mapa dibujado con pluma azul sobre papel cuadriculado, rutas, bodegas, puntos de encuentro. Había tardado 4 meses en reunir todo eso. 4 meses de silencio calculado, de oídos abiertos y boca cerrada. De noches en vela repasando si valía la pena. No lo hacía por valentía. Él era el primero en reconocerlo. Lo hacía porque Tomás merecía que alguien supiera la verdad. Porque el expediente adormecido en la fiscalía era una bofetada que él sentía todos los días al despertar. Porque había llegado un punto en que el miedo y la rabia se habían mezclado tanto que ya no podía distinguirlos y lo único que le quedaba era moverse. A las 9 de la mañana entró una señora a comprar hilo color vino. Aurelio la atendió con normalidad, le dio el cambio exacto, le deseó buen día. Cuando la señora salió, él guardó el sobre dentro de su chamarra, apagó la luz fluorescente y cerró la reja con llave. Echó a caminar por la calle sin apresurarse, con las manos en los bolsillos y la mirada al frente. Como un hombre que va al mercado o a pagar el recibo de la luz. Nadie lo miró 2 veces. Nadie sabía que cargaba en el pecho el inicio de algo que todavía no tenía forma, pero que ya tenía dirección. El despacho del general Rodrigo Castellano en el cuartel regional de Guadalajara no era el tipo de oficina que aparecía en las películas. No había banderas cruzadas en la pared ni fotografías con presidentes en marcos dorados. Había mapas, mapas en papel, mapas en pantalla. Mapas doblados y marcados con pluma roja que se acumulaban sobre la mesa de trabajo como capas de historia sedimentada. Una lámpara de escritorio vieja iluminaba siempre el mismo ángulo. El ventilador de techo giraba aunque hiciera frío, porque Castellano lo prefería así. El ruido constante lo ayudaba a concentrarse. Era un hombre de estatura media, complexión sólida. Con el cabello entrecano cortado al ras y una cicatriz pequeña en el mentón que nadie se atrevía a preguntarle cómo había obtenido. 58 años que se notaban en los pliegues alrededor de los ojos y en la forma en que sostenía el café, con las 2 manos. Como si el calor de la taza fuera lo único estable en un mundo en permanente movimiento. Hablaba poco. Cuando lo hacía, las palabras llegaban despacio, bien elegidas, sin adornos. Sus subordinados decían que escuchar al general hablar era como ver a alguien clavar un clavo con un solo golpe. Esa mañana de diciembre, la mayor Fernanda Ruiz entró al despacho sin tocar la puerta más que una vez y sin esperar respuesta. Que era exactamente el protocolo que él le había pedido. Tenía 39 años. Cabello negro recogido en un chongo apretado y una expresión de concentración permanente que algunos confundían con frialdad y que en realidad era otra cosa. Era el rostro de alguien que había aprendido muy joven a no desperdiciar energía en gestos innecesarios. Llegó algo, dijo, y colocó sobre la mesa un sobremanila sin remitente. Castellano lo miró sin tocarlo, levantó los ojos hacia ella. Hombre de mediana edad, chamarra café, gorra de béisbol. Las cámaras lo captaron de perfil. Se fue caminando sin vehículo. El general tomó el sobre con guantes de látex que sacó del cajón como si fuera un gesto habitual que lo era. Lo abrió despacio. Revisó el contenido sin prisa, pasando las hojas una por una, deteniéndose en el mapa dibujado a mano. Sus ojos recorrieron las líneas con la misma atención con que un cirujano estudia una radiografía antes de operar. ¿Qué piensas?, preguntó sin levantar la vista. Fernanda cruzó los brazos. Puede ser legítimo. Puede ser una trampa para medir nuestras reacciones. Puede ser las 2 cosas al mismo tiempo. 3 semanas, dijo él. ¿Perdón? 3 semanas para verificar cada dato de esto. Empieza por las rutas. Si 2 o más coinciden con lo que ya tenemos en inteligencia previa, seguimos. Si hay contradicción fabricada, lo sepultamos y buscamos al remitente. Fernanda asintió, tomó el sobre y giró para salir. Antes de llegar a la puerta, él habló de nuevo. Fernanda, sin operativo, sin movimiento, sin comunicación externa, hasta que tú me digas que es limpio. Nadie más sabe de esto todavía. Ella no se dio vuelta. Solo dijo, entendido, y cerró la puerta con suavidad. Castellano se quedó solo, se recostó en la silla y miró el techo un momento. Luego tomó el café que ya estaba frío y lo bebió de todos modos.
Había aprendido a desconfiar de las coincidencias, pero también había aprendido a no ignorar la intuición. Y algo en esas hojas escritas a mano, en esa letra de hombre mayor que no estaba acostumbrado a escribir mucho, le decía que esto no era una trampa. Era algo más difícil de manejar que una trampa. Era la verdad. En algún cajón de su escritorio, debajo de carpetas operativas y manuales de protocolo, guardaba una fotografía que muy pocos habían visto. 4 hombres uniformados sonriendo frente a un helicóptero en una base del norte. Él era el más joven de los 4. Los otros 3 habían muerto 7 años atrás en una operación que salió mal de una manera que todavía lo despertaba a las 3 de la mañana con él. Corazón desbocado y la garganta seca. No la sacaba nunca, pero las había ahí. Esa tarde, mientras Fernanda comenzaba a trazar la red de verificación con su equipo de analistas, Castellano se quedó trabajando hasta pasada la medianoche. El ventilador giraba, los mapas se acumulaban, el café se enfriaba una y otra vez y en algún lugar de Zapopan. Un hombre de chamarra café cerraba su mercería vacía y miraba la foto de su hijo, sin saber todavía que alguien al fin lo había escuchado. El primer dato coincidió al 5.º día. Una de las rutas señaladas en el mapa dibujado a mano cruzaba por un camino de terracería al noreste de Amatitán, que la inteligencia militar ya tenía marcado como zona de tránsito irregular desde hacía 8 meses. No era suficiente para concluir nada, pero era suficiente para seguir. El segundo dato llegó al 10.º día cuando un análisis satelital de baja resolución confirmó actividad vehicular nocturna en 2 de los 3 puntos señalados como bodegas intermedias. Fernanda presentó el informe en el despacho de Castellano con la misma economía de gestos de siempre. Colocó las hojas sobre la mesa, esperó a que él las leyera y respondió solo las preguntas que le hizo. ¿Posibilidad de que alguien nos esté alimentando información controlada para llevarnos a una posición comprometida?, preguntó el general. Sigue siendo posible, pero el perfil no cuadra. Fernanda señaló una anotación en el margen del informe. Si esto fuera una trampa diseñada por el cartel, habrían incluido un señuelo más obvio, algo que nos hiciera mover rápido. Esto, en cambio, es demasiado específico para ser fabricado y demasiado desorganizado para ser profesional. Lo escribió alguien que sabe cosas, no alguien que sabe operar. Castellano la miró. ¿Y el tercero? El tercer dato todavía no lo tenemos. La bodega marcada en tala. No hay confirmación ni negación. Zona ciega. Entonces esperamos. Fernanda dudó un segundo, lo que en ella equivalía a una pausa dramática. ¿Hay algo más? Revisando el informe de incidentes del año pasado en la zona de Oblatos, encontré un caso sin resolver. Un joven de 22 años. Sin antecedentes. El expediente está archivado sin investigación activa. Hizo una pausa breve. El apellido en el sobre de la mercería y el apellido del joven son el mismo. El despacho quedó en silencio. Solo el ventilador. Castellano no dijo nada por un momento. Luego, no lo menciones en ningún reporte formal. Ella asintió. Entendía. No era encubrimiento, era protección. Si el nombre del remitente quedaba registrado en algún sistema y alguien con acceso indebido lo encontraba, el hombre de la chamarra café no llegaría a ver el año siguiente. Esa noche Castellano salió del cuartel más temprano que de costumbre. Lo que sus subordinados notaron porque era un evento lo suficientemente raro como para comentarse en voz baja. Manejó solo, sin escolta, hasta la colonia donde había crecido en Guadalajara. Una zona de casas apiñadas con fachadas de colores deslavados y árboles de bugambilia que trepaban por las bardas como si intentaran escapar. Estacionó frente a una casa de 2 pisos con rejas azules y se quedó un rato sin bajar del vehículo. Adentro vivía su hermana mayor Consuelo con sus 3 hijos. Él la visitaba poco, siempre encontraba una razón para posponer. El trabajo era la razón más fácil y la más cierta, pero no era la única. También era que Consuelo tenía la costumbre de mirarlo de una manera que lo hacía sentir visto de verdad. Y eso a sus 58 años todavía le resultaba incómodo. Esa noche no bajó, solo se quedó mirando la luz encendida en la ventana de la sala, escuchando el radio del coche en voz baja. Una canción de los años 80 que no recordaba cómo se llamaba, y pensó en los 4 soldados.
Los pensaba seguido, pero de maneras distintas según el momento. A veces los pensaba con culpa, a veces con rabia. Esa noche los pensó con algo más parecido a la deuda, como si les debiera demostrar que la lección no había sido en vano. Se fue sin tocar el timbre. Al día siguiente, la confirmación del tercer dato llegó antes del amanecer. Una fuente humana en terreno, un elemento que Fernanda había activado discretamente sin decirle de dónde venía la información de origen. Reportó movimiento de carga pesada en el camino de acceso a Tala en el horario exacto que el mapa indicaba. 3 de 3. Fernanda entró al despacho con el informe en la mano y encontró a Castellano ya de pie, frente al mapa más grande. Con una pluma en la mano y los ojos bien despiertos, como si no hubiera dormido o como si hubiera dormido de más y estuviera listo. «Es limpio», dijo ella. Él no respondió de inmediato. Marcó un punto en el mapa con la pluma. Dio un paso atrás y miró la imagen completa. «Entonces comenzamos», dijo. Y esa palabra, comenzamos, tuvo un peso específico que los dos sintieron en el pecho de maneras distintas. Para Fernanda era el inicio de algo que llevaba años esperando sin saberlo. Para Castellano era el primer paso de un camino que sabía largo y al final del cual no estaba seguro de que encontraría. Pero había aprendido en 30 años de servicio que la única respuesta al miedo razonable era el movimiento calculado. Así que se movió. La primera traición llegó disfrazada de lealtad, como casi siempre ocurre. El teniente Marcos Peña llevaba 6 años en la unidad. Era puntual, reservado, competente en el campo y discreto en las reuniones. Nunca levantaba la voz, nunca hacía preguntas de más. Era exactamente el tipo de elemento que no se nota. Y esa invisibilidad que en otro contexto hubiera sido una virtud, fue lo que lo delató. Fernanda lo detectó un martes por la mañana, 12 días después de que la operación comenzara formalmente a tomar forma. Había instalado un protocolo de segmentación de información. Cada miembro del equipo de planificación recibía solo los datos correspondientes a su área específica. Nadie tenía el mapa completo. Era una medida que Castellano había aprobado sin entusiasmo porque implicaba desconfianza hacia su propia gente. Y eso nunca se sentía bien. Pero Fernanda había insistido y él había aprendido a confiar en su criterio cuando ella insistía. La trampa era simple. 3 versiones ligeramente distintas del mismo dato de inteligencia distribuidas entre 3 personas diferentes. Una ruta, 3 variantes. Si la información llegaba al exterior, la variante filtrada señalaría al responsable. Tardó 9 días. La variante de Peña apareció en una intercepción de comunicaciones de un intermediario del cartel en Arandas. No era una referencia directa, sino una evasión de ruta que solo tenía sentido si alguien había anticipado el corredor de vigilancia que correspondía a su versión del dato. Era sutil, era casi imperceptible, pero Fernanda lo vio. Le presentó el informe a Castellano a las 11 de la noche, cuando el cuartel estaba casi vacío y el silencio se sentía más pesado que de costumbre. El general leyó el análisis 2 veces. Luego dejó las hojas sobre la mesa y se quedó mirando el espacio entre sus manos por un momento que pareció más largo de lo que fue. ¿Certeza?, preguntó. Suficiente para retirarlo. No suficiente para un proceso formal todavía. ¿Sabe que lo sabemos? No, actué como si nada cuando revisé el turno de esta tarde. Castellano se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el patio del cuartel estaba iluminado por reflectores que proyectaban sombras largas sobre el asfalto. 2 soldados cruzaban en la distancia. El mundo seguía su ritmo normal, ajeno a la pequeña traición que acababa de confirmarse dentro de esas paredes. ¿Familia?, preguntó sin voltear. Esposa, 2 hijos. Deudas considerables. El perfil económico cambió de manera abrupta hace unos 14 meses. El general asintió despacio, no con comprensión, sino con ese reconocimiento amargo de quien ya ha visto esa historia antes. Un hombre que llega al límite de lo que puede pagar y toma la decisión equivocada pensando que nadie lo notará, que es solo una vez, que no le hace daño real a nadie. Retíralo esta noche sin aspavientos. Comisión médica, lo que sea necesario. Que no hable con nadie del equipo. Ya está coordinado. Castellano volteó a mirarla. Lo tenías listo antes de entrar.
Fernanda no respondió, pero algo en su expresión fue suficiente. Él soltó un sonido que en otro hombre hubiera sido una carcajada. En él fue apenas una exhalación con algo de ironía dentro. Bien. La salida de Peña del equipo fue silenciosa y rápida, como un capítulo que se cierra antes de que alguien pueda subrayarlo. Pero el daño no era solo operativo, era invisible y más profundo. La confianza interna del grupo se había fracturado en algo que no se veía, pero que todos de alguna manera sentían. Como cuando el clima cambia antes de que lleguen las nubes. En los días siguientes, Castellano notó que las reuniones eran un poco más cortas, las respuestas un poco más medidas, las miradas un poco más cuidadosas. Su gente seguía siendo profesional, seguía siendo capaz, pero ya no era exactamente lo mismo. Fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendió a todos. Convocó a una reunión general sin agenda previa y habló durante 20 minutos. No reveló detalles del caso Peña. No hizo discursos sobre lealtad ni patriotismo. Habló de lo que era la presión, de lo que significaba cargar información clasificada. De lo que costaba mantenerse íntegro en un entorno donde el dinero del otro lado era obscenamente más fácil que el salario del ejército. Habló sin juzgar y sin endulzar. Terminó diciéndoles que si alguien enfrentaba una situación similar, tenía su palabra de que podía venir a él antes de cometer un error irreversible. Nadie dijo nada cuando terminó, pero el silencio era diferente al de antes. Esa noche, mientras reconstruía el esquema de planificación desde cero con Fernanda, Castellano pensó en algo que su padre, un carpintero de Tonalá, le decía cuando era niño, que la madera más resistente era la que había sido golpeada y no se había partido, solo doblado un poco. Él esperaba estar hecho de esa madera. Esperaba que su equipo también lo estuviera, porque lo que venía en las semanas siguientes iba a doblarlos a todos. Y la diferencia entre doblarse y partirse sabía muy bien que no siempre dependía de la fuerza. Dependía de lo que uno tenía adentro cuando ya no quedaba nada más a que aferrarse. Sacó un mapa nuevo, puso la pluma sobre la mesa y comenzaron de nuevo. El secretario adjunto se llamaba licenciado Ernesto Fonseca y tenía la costumbre de entrar a las reuniones con 2 minutos de retraso. Lo suficiente para que todos ya estuvieran sentados cuando él llegaba, pero no tanto como para parecer descortés. Era un hombre delgado, de corbata siempre bien anudada, con unos lentes de armazón oscuro que le daban un aire de autoridad académica que Castellano encontraba profundamente irritante. Aunque nunca lo había dicho en voz alta. La reunión había sido convocada por el propio Fonseca, tema revisión de protocolos operativos en zonas de alta tensión. Pero Castellano supo desde el primer mensaje que eso era solo el envoltorio. El contenido real llegaría entre líneas, como siempre ocurría con los hombres de su tipo. Llegó al edificio de la Secretaría en Ciudad de México en un vuelo de madrugada con Fernanda a su lado y 2 carpetas bajo el brazo. La sala de reuniones era fría, de ese frío artificial que producen los aires acondicionados puestos demasiado alto. Y olía a café de máquina y papel recién impreso. 5 personas sentadas alrededor de una mesa ovalada. Fonseca al centro con una tableta frente a él y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Los primeros 20 minutos fueron cortesía institucional, cifras de incidentes, comparativos regionales. Gráficas de color que no decían nada concreto con mucha precisión aparente. Castellano escuchó con atención, respondió lo que se le preguntó con la misma economía verbal de siempre y esperó. Llegó a los 23 minutos. General, hay preocupación en ciertos sectores respecto al alcance de algunas operaciones activas en Jalisco. Fonseca no levantó la vista de su tableta mientras hablaba. Específicamente en lo que respecta a la exposición diplomática con actores regionales cuya cooperación es estratégica para otros objetivos del gobierno. Castellano no respondió de inmediato. Miró la mesa, luego miró a Fonseca. ¿Podría ser más específico, licenciado? Hay intereses que podrían verse afectados si ciertas operaciones escalan de manera no coordinada con las áreas correspondientes del gabinete. ¿Qué intereses concretamente? Una pausa. La sonrisa de Fonseca se ajustó ligeramente como quien mueve una pieza de ajedrez que preferiría no haber tenido que mover. Los de la estabilidad regional general. Los de no encender más frentes de los que el gobierno puede manejar simultáneamente.
Castellano puso las manos sobre la mesa con calma absoluta. Licenciado, llevo 30 años en servicio activo. He visto muchas operaciones descarriladas, no por el enemigo, sino por la interferencia interna bien intencionada. Si hay una preocupación concreta, necesito que me la digan con nombre y apellido para poder evaluarla. El silencio que siguió duró solo 4 segundos, pero fueron 4 segundos muy elocuentes. Lo que el licenciado está señalando, intervino una mujer al fondo de la mesa. Directora de una subsecretaría cuyo nombre Castellano no recordaba, es que hay grupos empresariales con presencia en la región que han expresado inquietud por la posibilidad de operaciones que generen inestabilidad en zonas de inversión activa. Castellano la miró, luego miró a Fonseca, luego volvió a mirar la mesa. Había escuchado eufemismos toda su vida. Esa frase en particular era uno de los más elaborados que había oído. Traducida al lenguaje directo significaba, hay gente con dinero que prefiere que no remuevas ciertas piedras. Respiró despacio. En su cabeza, de manera casi involuntaria, cruzó el rostro de los 4 soldados, jóvenes, uniformados. Muertos por una operación que también había sido detenida a medias por razones que nadie nunca explicó del todo. Voy a necesitar hablar directamente con el ministro, dijo. Fonseca abrió la boca. Esta semana, agregó Castellano antes de que pudiera hablar. La reunión terminó 15 minutos después, sin resolución y con la tensión flotando sobre la sala, como el humo de un incendio que aún no ha llegado. Pero que ya se huele. En el pasillo, Fernanda caminó a su lado sin decir nada hasta que llegaron al estacionamiento. El aire de la Ciudad de México a esa hora de la mañana era denso, gris, con el sabor metálico del tráfico pesado. ¿Cómo salió?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Como esperaba. Castellano abrió la puerta del vehículo. Alguien quiere que paremos y no quiere pedírnoslo directamente porque saben que diríamos que no. Pedirás la reunión con el ministro. Ya la tengo. La confirmé antes de entrar a esa sala. Fernanda lo miró con algo parecido a la sorpresa, que en ella era un gesto mínimo, las cejas apenas elevadas, la cabeza inclinada 1 centímetro. 3 jugadas adelante, dijo casi para sí misma. Castellano subió al vehículo sin responder, pero en la comisura de sus labios había algo que si uno lo miraba con atención y con buena luz, podía parecerse vagamente a una sonrisa. Solo duró 1 segundo, luego volvió a ser el general. La reunión con el ministro de Defensa duró 42 minutos. Castellano la recordaría después, no por su duración, sino por su textura. El sonido del aire acondicionado demasiado silencioso en esa oficina del 10º piso, el olor a madera barnizada y café recién hecho. La manera en que el ministro, un hombre de 64 años, con manos grandes y voz de bajo, lo escuchó sin interrumpirlo una sola vez. Mientras él exponía el estado de la operación. La interferencia del licenciado Fonseca y lo que esa interferencia implicaba si no era detenida a tiempo. El ministro se llamaba Álvaro Medina Quirarte. Había sido compañero de generación de Castellano en la Escuela Superior de Guerra, aunque sus trayectorias habían divergido desde el inicio. Medina hacia la administración y la política institucional, Castellano hacia el campo y el comando operativo. No eran amigos en el sentido convencional de la palabra, pero compartían algo más difícil de nombrar. El tipo de respeto mutuo que solo se construye entre personas que han visto las mismas cosas desde ángulos distintos y han llegado a conclusiones similares. ¿Hasta dónde llega la interferencia?, preguntó Medina cuando Castellano terminó. Todavía no lo sé con precisión, pero el patrón es conocido. Alguien con acceso suficiente para llegar a Fonseca quiere que la operación se detenga o se ralentice lo suficiente para que el objetivo tenga tiempo de reorganizarse. ¿Tienes sospecha de quién? Tengo una hipótesis. No la voy a poner en un reporte hasta tener algo concreto. Medina asintió. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a un parque donde los árboles estaban perdiendo sus últimas hojas de la temporada. Puso las manos en la espalda, en ese gesto universal de los hombres que piensan de pie. Si te doy autonomía total y esto sale mal, los dos caemos. Lo sé. Y si sale bien, la mitad del crédito político se lo va a llevar alguien que no estuvo en ninguna trinchera. También lo sé.
Medina se dio vuelta y lo miró. ¿Y aún así? Castellano no titubeó. Aún así. Hubo un silencio que no era incómodo. Era el silencio de dos hombres que se están midiendo sin agresión, buscando la línea donde termina la convicción y comienza la terquedad. Y verificando que están hablando con alguien que conoce esa línea. Tienes autonomía operativa. Medina volvió a su silla. Fonseca no tendrá más acceso a ningún informe tuyo. Eso lo manejo yo. Pero necesito que me mantengas informado directamente, sin intermediarios, cada 72 horas. Acordado. Y Rodrigo, era la primera vez en la reunión que lo llamaba por su nombre. Si en algún momento sientes que la operación está en riesgo de cobrarse vidas que no deben cobrarse, me llamas antes de tomar cualquier decisión unilateral, no después. Castellano lo miró por un segundo más de lo habitual. Entendió la referencia. Medina también recordaba lo de 7 años atrás. Tal vez todos los que habían estado cerca de esa historia la recordaban. Sí, señor ministro. Salió del edificio con el sol de mediodía cayendo perpendicular sobre las banquetas de la Ciudad de México. Ese sol de enero que no calienta, sino que encandila. Caminó 2 cuadras hasta donde Fernanda lo esperaba en el vehículo con el motor encendido y la mirada fija en el parabrisas. ¿Autonomía?, preguntó cuando él subió. ¿Total? Ella exhaló, no de alivio exactamente, sino de esa manera en que se suelta el aire cuando una pieza del plan finalmente encaja y el siguiente problema ya está esperando en la fila. De regreso a Guadalajara, en el avión, Castellano abrió una libreta de pasta negra que usaba para notas personales. De esas que nunca forman parte de ningún expediente oficial. Escribió 3 nombres, los miró por un momento, luego dibujó líneas entre ellos. Como quien traza un mapa de conexiones que todavía no están del todo claras. Uno de los nombres era el de un empresario con propiedades en 3 estados. El otro era el de un funcionario municipal de Ocotlán, con un historial limpio, demasiado limpio para ser real. El tercero era un nombre que prefería no escribir todavía, porque escribirlo implicaba una dirección de la investigación que, si resultaba cierta, complicaría la operación de maneras que todavía no estaba listo para calcular. Lo subrayó de todas formas, con 2 líneas, y cerró la libreta. Fernanda dormía en el asiento de al lado, con los brazos cruzados y la expresión seria incluso en el sueño. Castellano la miró un momento y pensó que era la primera vez en semanas que la veía con los ojos cerrados, sin estar analizando algo. Sin estar un paso adelante de la siguiente amenaza. Apagó la luz del asiento y la dejó dormir. Afuera, a 10.000 metros de altura, el país se extendía como un mapa real. Montañas, valles, carreteras, ciudades iluminadas y zonas oscuras donde la luz del Estado nunca había llegado del todo. Desde allá arriba todo parecía quieto. Desde allá arriba era imposible saber cuántas historias se estaban escribiendo simultáneamente en esa oscuridad. Castellano lo sabía y eso precisamente era lo que no lo dejaba dormir. Febrero llegó con viento del norte y una sequía que agrietaba la tierra en los caminos secundarios de Jalisco. Las noches eran frías y despejadas, del tipo que deja el cielo lleno de estrellas y hace que el silencio suene más profundo de lo normal. En las comunidades pequeñas de la región de Tequila, la gente cerraba sus puertas temprano y apagaba las luces antes de lo habitual. Ese instinto colectivo de hacerse invisible cuando el aire huele a peligro. Ese instinto que ninguna autoridad había podido enseñar porque no hacía falta. La historia se lo había enseñado sola. Castellano pasó los primeros 12 días de febrero en terreno, no en el cuartel, no frente a los mapas, sino en campo abierto, visitando posiciones. Hablando con los comandantes de cada unidad desplegada. Revisando con sus propios ojos los puntos de control y los corredores de contención que su equipo había diseñado, durante semanas. Era algo que sus subordinados no esperaban de un general de su rango, y esa sorpresa decía más de los generales que habían conocido antes que de él. Dormía en casas de campaña. Comía lo mismo que su tropa y se despertaba antes del amanecer para leer los informes de la noche anterior con una linterna sujeta entre el hombro y la oreja. No era teatro, era su manera de entender el terreno de verdad, no como una abstracción sobre papel.
sino como algo que se huele y se siente con el barro en las botas y el frío de la madrugada metiéndose por el cuello de la chamarra. Fue durante esa gira de terreno cuando recibió el informe que cambió la geometría de todo. Era un análisis de comunicaciones interceptadas del cartel durante los últimos 10 días. La inteligencia de señales había detectado un patrón inusual. Los canales de comunicación interna que normalmente funcionaban con códigos rotativos y tiempos de transmisión irregulares, se habían vuelto repentinamente más disciplinados, más cortos, más espaciados, como si alguien hubiera cambiado el protocolo desde arriba. Fernanda se lo presentó en persona, conduciendo 3 horas desde Guadalajara hasta el punto de operaciones avanzado donde él se encontraba. Porque algunos informes no se mandan por ningún canal, ni siquiera los más seguros. Esto no es el comportamiento de una organización nerviosa, dijo ella poniendo el análisis sobre la mesa de campaña. Es el comportamiento de una organización que sabe que la están observando y está ajustando su forma de operar. Castellano leyó el informe 2 veces. ¿Hay fuga de información activa? No lo creo. Creo que es algo distinto. Creo que alguien dentro del cartel es suficientemente inteligente para asumir que están siendo observados en todo momento y está actuando en consecuencia. No reaccionando a una fuga específica, anticipando la vigilancia como condición permanente. Esa distinción era importante. Una fuga podía taparse. Una inteligencia adaptativa era mucho más difícil de manejar. ¿Quién? Preguntó Castellano. El perfil operativo sugiere que el cambio de protocolo fue ordenado desde el nivel superior, no desde los comandantes intermedios. Fernanda señaló un párrafo en el informe. Lo que significa que el objetivo sabe que algo se mueve a su alrededor. No que exactamente, pero algo. Castellano se levantó de la silla y salió de la carpa. El aire de la noche era limpio y frío con ese olor a tierra seca y pino que tenían las laderas de esa zona. Miró el cielo un momento con las manos en los bolsillos y el aliento formando pequeñas nubes blancas. Fernanda salió detrás de él y esperó. Tenemos una ventana, dijo él finalmente. Todavía no sabe que viene, solo siente que algo viene. Eso es un momento que no va a durar. ¿Cuánto tiempo calculamos? 2 semanas, tal vez 3 si tenemos suerte. Después de eso, si no nos movemos, va a desaparecer en un agujero del que no lo sacamos en años. Era la primera vez en toda la operación que Castellano usaba la palabra suerte. Fernanda lo notó, aunque no dijo nada. De regreso en la carpa pasaron las siguientes 4 horas revisando el cronograma de la operación de captura. Había sido diseñado para ejecutarse en la segunda quincena de febrero. Pero si el objetivo estaba comenzando a moverse, cada día de margen que perdieran era un día que él ganaba. La decisión de adelantar implicaba riesgos. Algunas posiciones no estaban completamente consolidadas. 2 unidades de apoyo todavía estaban en proceso de traslado y el análisis de la finca como punto de captura necesitaba una confirmación de campo que aún no había llegado. Castellano pesó cada variable en silencio con los codos sobre la mesa y los ojos fijos en el mapa. Mientras Fernanda esperaba sentada frente a él sin apresurar nada. A la 1 de la mañana, él levantó la vista. Adelantamos 5 días. Fernanda asintió sin sorpresa, como si hubiera calculado la misma conclusión desde otra dirección y hubiera llegado al mismo número. Voy a necesitar que coordines personalmente el traslado de las 2 unidades de apoyo sin pasar por los canales estándar. Ya estoy en ello. Castellano la miró un segundo más de lo habitual. ¿Cuándo dormiste por última vez? Ella consideró la pregunta con seriedad. Ayer unas horas. Duerme 2 horas ahora. Lo que viene después no va a darte oportunidad. Fernanda no discutió. Se levantó, dobló su copia del informe con precisión geométrica y salió de la carpa. Castellano apagó una de las linternas y se quedó con la otra, inclinado sobre el mapa, siguiendo con el dedo las líneas de las carreteras. Como si pudiera leer en ellas algo que los papeles todavía no le habían dicho. Afuera, el viento del norte seguía soplando. Las estrellas sobre Jalisco eran muchas y estaban quietas, indiferentes, como siempre lo han sido ante las urgencias de los hombres. Pero abajo, en la tierra agrietada y fría, algo se estaba cerrando despacio, con precisión.
con el peso inevitable de todo lo que había sido construido durante meses con cuidado y sacrificio y duda. El círculo se estaba cerrando. Había una finca a 17 kilómetros al noreste de Tequila que en los mapas catastrales aparecía registrada, a nombre de una empresa ganadera con domicilio fiscal en Monterrey. Los registros mostraban 200 hectáreas de pastizal, un módulo de ordeña, 2 bodegas de forraje y una casa principal de construcción antigua con techo de teja roja. Todo perfectamente ordinario, todo perfectamente documentado. Lo que los registros no mostraban eran las antenas satelitales ocultas bajo una cubierta de lámina pintada del mismo color que el techo. Los generadores de respaldo enterrados a 3 metros de profundidad en el costado norte del predio. Ni la habitación en el subterráneo de la casa principal que había sido construida con materiales que no correspondían a ninguna reforma oficial registrada en el municipio. La confirmación de campo llegó el día 13 de febrero. Traída en persona por un elemento de reconocimiento que había pasado 4 días en la zona vestido de jornalero, trabajando en una parcela contigua sin llamar la atención de nadie. El hombre se llamaba Sargento Efraín Díaz. Tenía 32 años y el tipo de cara que se olvida en 5 minutos, que era exactamente para lo que había sido reclutado. Entregó su reporte de manera verbal, sentado frente a Castellano y Fernanda en el punto de operaciones avanzado. Con la voz tranquila de alguien que ha aprendido a procesar lo que ve, sin dejar que lo afecte hasta después. Movimiento vehicular constante entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada. Camionetas de doble cabina, siempre en parejas, con rondas de perímetro cada 40 minutos aproximadamente. El personal de seguridad visible es de entre 12 y 15 hombres. Los visibles, calculo entre 8 y 12 más distribuidos en las áreas de vegetación densa al este y al sur. ¿Accesos?, preguntó Fernanda. Un acceso vehicular principal desde la carretera federal. Un camino de servicio al norte que conecta con una brecha sin pavimentar y una salida trasera que descubrí el tercer día. Parcialmente oculta por vegetación que da a un arroyo seco. No la tienen tan vigilada. Creo que la usan para extracción de emergencia. Castellano escuchó sin interrumpir. Cuando Díaz terminó, lo miró directamente. ¿Escuchaste o viste algo que indicara la presencia del objetivo dentro de la finca? El sargento asintió despacio. La noche del 11 llegó un convoy diferente, 4 vehículos, sin rondas previas de exploración, que es inusual. Entraron directo a la casa principal. No vi el objetivo directamente, pero el nivel de actividad de seguridad después de esa llegada cambió de manera notoria. El perímetro se cerró más, los relevos se acortaron. Tu valoración personal. Díaz consideró la pregunta un segundo. Está ahí, mi general. O llegó esa noche y está ahí. Castellano lo despachó con un apretón de manos breve y genuino, del tipo que no necesita palabras adicionales. Cuando el sargento salió, Fernanda ya estaba frente al mapa con un lápiz en la mano marcando los accesos que Díaz había descrito. La operación de captura fue diseñada en las siguientes 6 horas. No era la primera versión que existía, sino la quinta, refinada con cada nuevo dato que había llegado durante semanas. Pero esta versión tenía algo que las anteriores no tenían, certeza del objetivo. Y la certeza cambia la naturaleza de una operación de manera fundamental porque elimina la duda que consume energía y la reemplaza con algo más pesado. Y más útil, responsabilidad. 120 elementos de fuerzas especiales distribuidos en 5 grupos de acción. 2 grupos de contención exterior cerrando los accesos identificados. Un grupo de extracción con formación médica avanzada. Un grupo de comunicaciones y un grupo de comando móvil donde estarían Castellano y Fernanda. Hora de inicio, 4:30 de la mañana, el momento más profundo de la noche. Cuando el ciclo de vigilancia lleva horas en funcionamiento y la fatiga empieza a instalarse en los turnos más largos. Mientras revisaban la asignación de posiciones, Castellano se detuvo en un punto del mapa. Aquí, dijo, señalando el camino de servicio al norte. Necesito un elemento adicional, silencioso, sin comunicación activa hasta que yo lo active. ¿Por qué? Porque si yo estuviera en su lugar, esa sería mi primera ruta de salida si algo falla. Fernanda lo miró. ¿Crees que puede anticipar el operativo? No creo que sepa que viene,
pero creo que lleva años anticipando el momento en que algo así podría venir. Hay una diferencia y esa diferencia significa que aunque lo sorprendamos, su primera reacción instintiva va a ser hacia ese camino. Ella asintió y añadió el elemento al esquema sin discutir. Fue a medianoche cuando Castellano salió solo de la carpa y caminó hasta un punto elevado desde donde se podía ver a lo lejos las luces muy tenues de lo que podría haber sido cualquier rancho de la región. Pero no era cualquier rancho. Era el lugar donde en menos de 5 horas todo lo que habían construido durante meses iba a encontrar su momento de verdad. Pensó en Aurelio Herrera y su mercería de hilo y botones. Pensó en el mapa dibujado con pluma azul sobre papel cuadriculado. Pensó en un joven de 22 años que murió en un callejón en agosto y cuyo nombre estaba en un expediente que nadie había abierto. Luego dejó de pensar y simplemente miró las luces lejanas en el silencio de la noche. A veces, antes de lo inevitable, eso es todo lo que se puede hacer. A las 4:17 de la mañana del 22 de febrero, el cielo sobre Jalisco era de ese color azul oscuro que no es negro. Pero tampoco es noche. Ese momento breve que los fotógrafos llaman hora azul y que los soldados simplemente llaman antes. Antes de lo que viene, antes del ruido, antes de que el mundo se parta en antes y después. El aire olía a tierra húmeda y a eucalipto. Había una neblina baja que se pegaba a los pastizales y difuminaba los contornos de los árboles en el perímetro de la finca. Era la condición de visibilidad que el equipo de planificación había calificado como aceptable, pero que en terreno se sentía como algo más. Como si el paisaje mismo estuviera conteniendo el aliento. Castellano estaba en el vehículo de comando estacionado a 800 metros del acceso norte con los auriculares puestos y la mirada fija en la pantalla táctica, donde 5 puntos de luz representaban a sus grupos en posición. Fernanda estaba a su lado con una tableta y un cuaderno registrando tiempos con la misma precisión con que un reloj anota cada pieza que desmonta. Todos en posición, confirmó la voz del operador de comunicaciones. Confirmen silencio de radio a partir de ahora. Solo voz activa en caso de desviación del protocolo. 5 confirmaciones breves. Luego silencio. En los minutos que siguieron, Castellano no habló. Respiró despacio con ese ritmo deliberado que había aprendido en sus primeros años de servicio y que era, según él, la única forma real de mantener la cabeza despejada cuando el cuerpo quiere correr o paralizarse. Fernanda, a su lado, hacía algo similar, pero distinto. Miraba la pantalla con una concentración tan absoluta que parecía que intentaba ver a través de ella. A las 4:29, el grupo de extracción inició el acceso por la salida trasera del arroyo seco, exactamente como Díaz había descrito. 8 elementos de movimiento silencioso entrenados para avanzar sobre terreno irregular en oscuridad sin iluminación artificial. El tipo de entrenamiento que parece excesivo hasta el momento en que no lo es. A las 4:36, el grupo de contención norte cerró el camino de servicio sin contacto visual desde la finca. A las 4:41, el grupo de extracción reportó acceso al perímetro interior. El guardia del sector sur había sido neutralizado sin confrontación. De la única manera en que eso puede ocurrir sin consecuencias físicas permanentes, por sorpresa y precisión. Castellano no celebró ninguno de esos pasos. Los registró mentalmente, tachó variables, actualizó el modelo en su cabeza. A las 4:53 llegó la primera desviación. Comando, tenemos movimiento en el acceso principal. Vehículo no identificado, sin luces, aproximándose desde la Federal. Castellano miró a Fernanda. Ella ya estaba buscando en su tableta. No está en el registro de actividad nocturna de los últimos 4 días, dijo. Velocidad lenta, 20 km por hora. Castellano pensó 3 segundos. Grupo de contención sur. Posición de observación solamente, sin interceptación hasta mi orden. Recibido. El vehículo se detuvo a 200 metros del portón principal. Apagó el motor. No bajó nadie. Otro minuto de silencio. Luego, desde el interior de la finca, una voz a través del sistema de comunicación del grupo de extracción. Objetivo localizado. Subterráneo de la casa principal, sin resistencia activa. Castellano cerró los ojos medio segundo, solo medio segundo. Luego,
Procedan con protocolo de extracción, con calma, sin apresuramiento. Lo que ocurrió en los siguientes 11 minutos fue, según los reportes posteriores, una de las ejecuciones más limpias que el personal de la unidad recordaba. El objetivo fue asegurado en el subterráneo antes de que pudiera reaccionar. En el momento entre el sueño y la vigilia en que el cuerpo todavía no obedece completamente a la voluntad. Fue conducido a la superficie con las manos aseguradas y los ojos cubiertos, sin heridas, sin resistencia. Con la expresión de alguien que entiende que lo que temía durante años finalmente llegó y que ya no hay nada que calcular. El vehículo misterioso del acceso principal se fue sin haber hecho nada. Nunca se supo con certeza si era un elemento de vigilancia que detectó la operación y abortó o simplemente un conductor extraviado que se detuvo a revisar un mapa. Castellano prefirió no saberlo esa noche. Algunas variables sin resolver son el precio de la velocidad. Y esa noche la velocidad había valido la pena. Cuando el objetivo fue trasladado al vehículo blindado de extracción y el convoy comenzó a moverse hacia Ocotlán, Castellano se quitó los auriculares y los puso sobre el tablero. Afuera, el cielo empezaba a tener un borde naranja muy tenue en el horizonte. El amanecer llegaría en menos de una hora. Fernanda escribió la hora en su cuaderno, 5:41. Luego lo cerró. Limpio, dijo. Castellano asintió. Pero no dijo nada más porque sabía con la certeza de 30 años de experiencia que lo que acababa de ocurrir no era el final de nada. Era el inicio de algo más difícil, más complejo y más peligroso. Y en algún lugar de esa madrugada fría, un grupo de hombres que todavía no sabían que su líder había caído estaba a punto de descubrirlo. La noticia viajó más rápido de lo que cualquier modelo de inteligencia había proyectado. A las 6:40 de la mañana, menos de 2 horas después de la captura. Los primeros reportes de actividad inusual comenzaron a llegar desde 3 puntos distintos del estado. Llamadas cortas en código a través de canales que el cartel rotaba cada 48 horas. Movimiento de personal en casas de seguridad que normalmente permanecían inactivas durante la madrugada. Camionetas saliendo de distintos municipios en direcciones que vistas por separado no decían nada. Pero que trazadas sobre un mapa apuntaban todas hacia el mismo lugar, Ocotlán. Castellano recibió el primer análisis consolidado a las 7:10, mientras el convoy de traslado aún estaba en ruta. Lo leyó en el asiento trasero del vehículo de comando con Fernanda a su lado. Los dos inclinados sobre la misma tableta bajo la luz fría de la mañana que empezaba a entrar por las ventanas. ¿Cuántos vehículos estimamos?, preguntó él. El primer conteo habla de entre 40 y 60, pero los datos siguen llegando. Fernanda hizo una pausa que Castellano conocía bien. Era la pausa de quien está a punto de decir algo que cambia el peso de la situación. Hay algo más. Las imágenes de la carretera federal 80, tramo Guadalajara-Ocotlán, muestran vehículos civiles mezclados en la columna. Familias, comerciantes de la zona. El cartel está usando el tráfico matutino normal como cobertura para integrarse al flujo vehicular. Castellano no respondió de inmediato. Miró por la ventana. Afuera, el paisaje de Jalisco pasaba rápido. Cerros, sembradíos, bardas pintadas con anuncios de refrescos y candidatos de elecciones pasadas. Un México ordinario y en movimiento, ajeno por completo a lo que estaba ocurriendo en sus propias carreteras. ¿Confirmado que hay civiles involuntarios? Confirmado. No son escudos intencionales en todos los casos. Parte del tráfico es simplemente gente que está usando la misma carretera a la misma hora. Pero algunos vehículos del cartel están intercalados deliberadamente entre ellos. Ahí estaba el escenario que los modelos habían marcado como posible, pero de baja probabilidad. El que nadie quería calcular porque no tenía solución limpia. Castellano pensó durante 47 segundos. No era una estimación poética. Fernanda lo cronometró después sin decírselo, porque había aprendido a medir los silencios de ese hombre, como se miden las pausas en una partitura. Cancelamos la interceptación en carretera. Fernanda levantó la vista. Alternativa, desvío controlado. Necesito que las posiciones de contención en los accesos norte y este de Ocotlán se replieguen 2 kilómetros. Hacia adentro. Creamos un corredor aparente de entrada.
Los dejamos avanzar hasta el punto de convergencia en la zona industrial sur, donde no hay flujo civil a esta hora. Ahí los contenemos. Eso expone las posiciones del Grupo Bravo y compromete el tiempo de traslado del objetivo. Lo sé. También significa que si alguna unidad no llega a la nueva posición antes de que el convoy entre al corredor, tenemos un hueco en el cerco. Lo sé. El tono de Castellano no era el de alguien que ignoraba los riesgos. Era el de alguien que los había pesado y había tomado una decisión de todas formas, porque la alternativa era peor. Fernanda lo entendió sin necesitar más explicaciones. Tomó el radio y comenzó a transmitir las nuevas instrucciones en voz baja, pero con una claridad que no admitía ambigüedad. Lo que siguió fue una de las horas más intensas de toda la operación, no porque hubiera confrontación, sino precisamente porque no la había todavía. Era la tensión de las piezas moviéndose sobre el tablero en tiempo real, con márgenes de error que se medían en minutos y metros. Dos unidades que debían reposicionarse en menos de 40 minutos sobre carreteras secundarias sin levantar polvo visible desde la Federal. Un grupo de comunicaciones que coordinaba el seguimiento del convoy sin emitir señales que pudieran ser detectadas por los sistemas de escucha del cartel. Y en el centro de todo, el convoy con el objetivo capturado, al que había que mantener en movimiento sin acelerarlo demasiado para no llamar la atención. A las 8:51, el primer vehículo del convoy cartelero entró al corredor diseñado por Castellano. Luego el segundo, luego 10 más, luego 20. El conteo final cuando el último vehículo cruzó el punto de no retorno fue de 83 unidades. Más del doble de lo proyectado en el análisis inicial. Castellano recibió el número con los ojos fijos en la pantalla táctica y la mandíbula apretada en ese gesto mínimo que era su única concesión visible a la tensión. 83, repitió Fernanda en voz baja. 83, confirmó él. Ninguno de los dos dijo lo que ambos pensaban. Que si el convoy hubiera sido interceptado en la carretera federal con esa cantidad de vehículos y con civiles mezclados en el tráfico, las consecuencias habrían sido inmanejables. El cerco se cerró a las 9:16 de la mañana, silencioso, invisible desde fuera. Construido sobre horas de trabajo y una decisión tomada en 47 segundos. Adentro del corredor, el convoy comenzó a desacelerarse cuando sus exploradores detectaron que las salidas estaban bloqueadas. Las comunicaciones internas del cartel, interceptadas en tiempo real, mostraban confusión creciente, órdenes contradictorias, voces que subían de tono. Castellano quitó los auriculares un momento, solo 5 segundos, y respiró. Luego se los volvió a poner. Todavía no había terminado. El cerco duró 14 horas. No fue un asedio de película con explosiones y gritos y movimiento constante. Fue algo más parecido a la presión sostenida del agua contra una presa, silenciosa, invisible desde fuera, pero absolutamente implacable. 83 vehículos encerrados en la zona industrial sur de Ocotlán, sin combustible para salir, sin comunicación operativa hacia el exterior. Sin una ruta de escape que no estuviera bloqueada por una posición que no podían ver, pero que sabían que estaba ahí. Castellano coordinó el cerco desde un punto de comando instalado en las instalaciones de una planta procesadora de agave, 3 años sin operar. El lugar olía a madera vieja y a algo dulce y fermentado que flotaba en el aire como un residuo de lo que alguna vez fue. Las mesas de trabajo habían sido reemplazadas por equipos de comunicación y mapas actualizados cada 20 minutos. Afuera, el sol de febrero calentaba el techo de lámina y lo convertía en un horno de bajo voltaje que nadie mencionaba. Las primeras 3 horas fueron las más difíciles, no por la amenaza de fuerza, sino por el silencio del otro lado. El cartel no intentó romper el cerco de manera frontal. Lo que significaba que tenían a alguien con suficiente cabeza fría para calcular que una carga directa sería un error. En cambio, enviaron mensajes codificados hacia el exterior tratando de activar recursos que ya no estaban disponibles. Probaron 4 rutas de comunicación distintas, todas interceptadas. Intentaron un movimiento de distracción en el acceso este con 3 vehículos que avanzaron despacio y se detuvieron cuando encontraron la posición de contención. Fue durante esa tercera hora cuando Fernanda detectó algo en los patrones de comunicación interceptada que no cuadraba con el perfil operativo del convoy.
Hay una voz que aparece 3 veces en los últimos 40 minutos, dijo señalando una línea en el análisis de señales. No es un comandante de campo. El vocabulario es distinto, más técnico. Y está dando instrucciones sobre el perímetro que nadie dentro del convoy podría conocer sin información externa. Castellano la miró. ¿Estamos filtrando? No lo creo. Creo que es alguien que ya estaba dentro del cerco cuando lo cerramos. Alguien que conoce suficiente de tácticas militares para estar asesorando desde adentro. El hallazgo abrió una variable que Castellano no había considerado. La posibilidad de que entre los 83 vehículos hubiera personal con formación profesional, no solo operadores del cartel. Exmilitares, exagentes, el tipo de gente que sabía exactamente cómo funcionaba un cerco porque alguna vez había estado del otro lado, construyendo uno. Llamó al ministro Medina a las 2 de la tarde. Conversación de 6 minutos, directa. Hay indicios de personal con formación táctica dentro del cerco. Necesito autorización para ampliar el protocolo de identificación en la rendición. Autorizado. ¿Cuánto tiempo más? El cerco aguanta. Están sin combustible desde hace 2 horas. Calculo que antes de que anochezca van a empezar a ceder. El objetivo está seguro. El objetivo llegó a Ocotlán hace 4 horas y ya está en traslado hacia la capital. Está fuera del radio de todo esto. Una pausa breve al otro lado. Bien hecho, Rodrigo. Castellano no respondió a eso. Simplemente dijo que seguiría informando y cortó la llamada. La rendición comenzó a las 5:40 de la tarde con el sol ya bajo y naranja sobre las montañas al poniente. El primer vehículo en abrir la puerta y sacar manos visibles fue una camioneta negra en el extremo norte del perímetro. Luego otro. Luego 3 más casi simultáneamente. El proceso fue lento, ordenado y contra todo lo que el instinto de Castellano le había advertido durante horas. Completamente sin incidentes de fuerza. Los comandantes intermedios salieron uno por uno con las manos en alto y las caras del color de quienes han pasado horas calculando una salida y finalmente han aceptado que no existe. Algunos jóvenes, demasiado jóvenes, con esa expresión de quien fue reclutado antes de entender completamente en qué se estaba metiendo. Castellano los miraba desde la distancia con una atención que no era satisfacción ni desprecio. Era algo más parecido al reconocimiento de una tragedia que lleva décadas reproduciéndose y que ninguna operación, por limpia que sea, va a detener por sí sola. El hombre con formación táctica fue identificado en el grupo del vehículo 14. Es sargento del ejército, dado de baja 6 años atrás por causas que el expediente describía con eufemismos. Tenía 41 años y miraba al frente con una expresión que Castellano conocía muy bien. La de alguien que sabe que lo que viene es largo y que ya se está preparando para ello. El último vehículo en rendirse lo hizo a las 7:09 de la noche. El cielo ya era oscuro y las estrellas empezaban a aparecer sobre Ocotlán con esa quietud imperturbable que tienen las noches de invierno en Jalisco. Castellano salió de la planta procesadora, cruzó el patio y llegó hasta el borde de la carretera. Encontró una silla de plástico naranja que alguien había dejado ahí, probablemente de un operativo anterior, y se sentó en ella. Se quitó el chaleco táctico con movimientos lentos, como si cada hebilla pesara más de lo normal, y lo puso en el suelo a su lado. Cerró los ojos, respiró el aire de la sierra que olía a eucalipto y a tierra enfriándose después del día, y algo más difícil de nombrar. Ese olor particular de los finales, que no son completamente finales. 3 días después de la operación, Castellano pidió un permiso de 48 horas. Era la primera vez en más de 2 años que solicitaba tiempo personal y la sola solicitud generó en el cuartel una especie de silencio respetuoso. Como cuando en una orquesta el instrumento principal deja de tocar y los demás se dan cuenta de cuánto espacio ocupaba su sonido. No fue a ningún lugar especial. Manejó solo hasta Tonalá, el pueblo donde había crecido, y se quedó en la casa que era de su madre y que desde su muerte, 3 años atrás, permanecía cerrada la mayor parte del tiempo. Con las persianas bajas y un olor a encierro que se mezclaba con el de la madera vieja de los muebles que nadie había movido. Abrió las ventanas, dejó entrar el aire de la tarde. Calentó agua para un café instantáneo y se sentó en la silla de madera del comedor donde de niño había hecho las tareas.
Durmió 10 horas seguidas, lo cual era para él algo tan inusual como un eclipse. Al segundo día fue al mercado de artesanías que su madre frecuentaba. Caminó por los pasillos de barro pintado y cerámica vidriada sin comprar nada. Y terminó sentado en una banca de la plaza principal con un agua fresca de tamarindo que le vendió una señora, que no lo reconoció y con quien no cruzó más de 4 palabras. Fue exactamente lo que necesitaba. A su regreso al cuartel, Fernanda lo esperaba con 3 informes sobre la mesa y una expresión que indicaba que el mundo no había tenido la cortesía de detenerse durante su ausencia. Él los leyó sin apresuramiento, los puso en orden de prioridad y comenzó a trabajar. Pero algo había cambiado y ambos lo notaron, aunque ninguno lo nombrara de manera directa. Era algo en la velocidad de sus movimientos, en la forma en que sostenía el café, en la manera en que miraba los mapas. Con la misma atención de siempre. Pero sin esa tensión acumulada que durante meses había vivido justo debajo de la superficie como agua a punto de hervir. El informe más urgente era el que ya sabían que iba a llegar, el análisis del vacío de poder generado por la captura del líder. En menos de 72 horas, 4 facciones internas del cartel habían comenzado a moverse para reclamar territorios. 2 de ellas ya habían protagonizado enfrentamientos entre sí en municipios del norte del estado. Una tercera estaba negociando con una organización rival de Michoacán. La cuarta, la más pequeña, pero la más impredecible, había desaparecido del radar de inteligencia completamente, lo cual, como Fernanda señaló con su habitual economía de palabras, era siempre la señal más preocupante. No es el caos lo que me preocupa, dijo Castellano mientras leía el análisis. El caos es manejable. Lo que me preocupa es si alguna de estas facciones tiene suficiente estructura para consolidarse antes de que nosotros podamos establecer presencia real en los territorios que quedan expuestos. La facción C tiene los contactos logísticos más sólidos. Si se alía con Michoacán, en 6 semanas puede tener una red funcional que reemplaza parcialmente la que desarticulamos. Tiempo para intervenir esa alianza. Estrecho, pero existe. Castellano asintió, puso el informe a un lado y miró el mapa de Jalisco en la pared. Ese mapa que había estado mirando durante meses y que ya conocía con la intimidad de algo propio. Vamos a necesitar una estrategia diferente para lo que sigue, dijo. No solo operativa. La captura nos compró tiempo y espacio, pero el problema de fondo no se resuelve con capturas. Era la primera vez que lo decía en voz alta en ese contexto, aunque era algo que había pensado durante años. Fernanda lo miró con atención. ¿Qué propones? Que trabajemos en paralelo con las fiscalías locales para activar los expedientes que llevan años sin moverse. Como el de un joven en Oblatos que murió en agosto. Hizo una pausa. Hay familias esperando que alguien abra esos archivos. Y mientras esos archivos estén cerrados, el Estado le está diciendo a esa gente que su dolor no cuenta. Y esa gente, con el tiempo, encuentra otras formas de hacer que cuente. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de alguien que acaba de escuchar algo que ya sabía, pero que necesitaba oír dicho en voz alta. Es una conversación diferente, dijo Fernanda. Para otra cadena de mando. Lo sé. Por eso voy a pedirle al ministro una reunión ampliada con las fiscalías estatales. Castellano tomó el café, que esta vez estaba caliente. La operación terminó, el trabajo no. Fernanda tomó su cuaderno y escribió algo. Luego lo cerró y lo puso sobre la mesa. ¿Cuándo quieres la reunión? La próxima semana. Ella asintió y comenzó a teclear en su tableta. El ventilador del techo giraba, los mapas cubrían las paredes, el café humeaba. Y en una mercería de Zapopan, un hombre de chamarra café abría la reja de su local. Encendía la lámpara fluorescente que seguía parpadeando y ponía el letrero de abierto en la puerta como todos los días. Como si el mundo fuera exactamente el mismo de siempre, pero no lo era y él lo sabía. La reunión con las fiscalías estatales se celebró un jueves por la mañana en un edificio anónimo del centro de Guadalajara. En una sala de conferencias que olía a pintura reciente y a café de termo. Asistieron representantes de 4 fiscalías, 2 subsecretarías de seguridad y un equipo reducido del ejército encabezado por Castellano y Fernanda.
No había cámaras, no había prensa, no había discursos de apertura con banderas al fondo. Castellano había pedido expresamente que fuera así. Habló durante 20 minutos al inicio, sin presentación en pantalla, sin cifras formateadas en colores institucionales. Habló de lo que la operación había logrado y de lo que no podía lograr. Habló del vacío de poder que ya estaba siendo disputado por 4 facciones. Habló de los expedientes dormidos, de las familias que llevaban años esperando una respuesta que nunca llegaba. De la manera en que esa espera se convertía con el tiempo en desconfianza y la desconfianza en algo peor. Nadie lo interrumpió. Cuando terminó, una fiscal de distrito de nombre Alejandra Montero, de unos 45 años. Cabello corto y la expresión de alguien que ha escuchado muchos discursos y aprendido a distinguir los que tienen sustancia de los que no. Levantó la mano. General, ¿está proponiendo una coordinación operativa formal entre el ejército y las fiscalías locales? Estoy proponiendo que dejemos de trabajar en compartimentos separados cuando el problema que enfrentamos no respeta esos compartimentos. Los recursos de las fiscalías son limitados y en algunos municipios la infiltración institucional es un factor real. Lo sé. Por eso no estoy pidiendo que abran todos los expedientes al mismo tiempo. Estoy pidiendo que empecemos por uno. Hubo un silencio breve. La fiscal Montero lo miró con algo que no era exactamente confianza todavía, pero que tampoco era escepticismo puro. Era esa zona intermedia donde las decisiones importantes suelen gestarse. ¿Cuál? Preguntó. Castellano puso sobre la mesa una carpeta delgada. Un joven de 22 años. Colonia Oblatos. Agosto del año pasado. El expediente lleva 16 meses sin movimiento activo. Montero tomó la carpeta, la abrió, leyó la primera página con atención, luego miró a Castellano. ¿Por qué este específicamente? Porque hay alguien que arriesgó mucho para que llegáramos hasta donde llegamos. Y ese alguien no pidió dinero ni reconocimiento. Pidió que alguien supiera la verdad sobre su hijo. Castellano hizo una pausa. Me parece que es lo mínimo que podemos hacer. La reunión continuó 2 horas más con discusiones técnicas sobre protocolos de coordinación, cadenas de custodia de información y mecanismos para aislar los equipos de trabajo de posibles filtraciones internas. No fue una reunión perfecta. Hubo tensiones, momentos de desconfianza bien fundamentada, preguntas sin respuesta clara. Pero al final, cuando los asistentes comenzaron a recoger sus carpetas y sus vasos de café, había en el ambiente algo que no estaba al inicio. Una dirección compartida, frágil todavía, pero real. Fernanda esperó a que la sala quedara vacía antes de hablar. ¿Sabe el informante que esto va a ocurrir? No, y no va a saberlo de manera oficial. Castellano guardó sus propios materiales en la carpeta. Pero si la investigación avanza como debe, en algún momento alguien va a llamar a su puerta. Y espero que cuando eso ocurra le digan la verdad de una manera que pueda escuchar. Salieron del edificio al mediodía. El sol de febrero en Guadalajara era blanco y directo, sin la suavidad de otras estaciones. Las banquetas estaban llenas de gente ordinaria en movimiento ordinario, madres con carriolas, estudiantes con mochilas, vendedores de elotes con sus carritos de vapor. El mundo completamente ajeno y completamente presente al mismo tiempo. Castellano caminó media cuadra y se detuvo frente a una papelería. En el aparador había cuadernos, plumas, hojas de colores. Entró, compró un cuaderno de pasta negra, el mismo tipo que usaba para sus notas personales, y salió sin decir nada más. Fernanda lo miró cuando volvió a su lado. ¿Para qué? Para lo que sigue. Abrió el cuaderno en la primera página, en blanco, y lo cerró. Siempre funciona mejor empezar con páginas limpias. Ella consideró eso un momento. Luego asintió con esa economía de gestos que era su manera de decir que entendía y que estaba de acuerdo y que ya estaba pensando en lo siguiente. Caminaron de regreso al vehículo bajo el sol del mediodía. 2 figuras en ropa civil que nadie en esa calle habría identificado como lo que eran. Pasando junto a puestos de fruta y semáforos y perros callejeros y toda la textura viva e imperfecta de una ciudad que sigue adelante sin saber exactamente qué la sostiene. Esa tarde Castellano se quedó solo en su despacho después de que todos se fueron.
Sacó del cajón la fotografía de los 4 soldados. La puso sobre la mesa y la miró durante un tiempo que no cronometró nadie. Luego la guardó de nuevo, apagó la lámpara y salió. Por primera vez en 7 años no le costó tanto cerrar ese cajón. 3 semanas después, en una tarde de martes que olía a tierra mojada por una lluvia breve e inesperada, Aurelio Herrera estaba acomodando un estante de hilos cuando escuchó que alguien tocaba el marco de la reja abierta de su mercería. Era una mujer joven de traje oscuro y una carpeta bajo el brazo. Se identificó como agente de la Fiscalía de Distrito. Dijo que tenía preguntas sobre el expediente de Tomás Herrera Vázquez, caso abierto con nueva actividad desde hacía 2 semanas. Aurelio la miró durante un segundo sin moverse. Luego puso el rollo de hilo sobre el mostrador muy despacio, como si necesitara que sus manos tuvieran algo concreto que hacer. Mientras el resto de él procesaba lo que acababa de escuchar. «Pase», dijo. La agente se sentó en la única silla que había frente al mostrador, la que normalmente usaban los clientes que pedían ayuda para elegir colores. Abrió la carpeta y comenzó a hacer preguntas que nadie le había hecho antes. Preguntas con nombre y apellido, con fechas precisas. Con la seriedad de alguien que ha leído el expediente completo y quiere entender lo que pasó de verdad. Aurelio respondió todo, con voz quieta al principio, luego con algo que fue soltándose despacio. Como cuando se afloja un nudo que lleva tanto tiempo apretado que ya uno había olvidado que estaba ahí. Habló de Tomás, de cómo era, de lo que le gustaba, de la tarde de agosto, de los meses siguientes, del silencio de las instituciones. De la manera en que uno aprende a cargar algo cuando no tiene otra opción. La agente escuchó sin interrumpir, tomó notas. Al final dijo que el caso estaba siendo retomado formalmente, que habría proceso, que no podía prometerle tiempos ni resultados. Pero que podía prometerle que esta vez alguien iba a mirar. Cuando se fue, Aurelio se quedó solo en la mercería. La lámpara fluorescente parpadeaba igual que siempre. El olor a polvo y tela vieja era el mismo de siempre, pero algo en el aire era diferente. O tal vez era él el que era diferente. De esa manera pequeña y profunda en que las personas cambian cuando algo que esperaban sin esperanza de verdad, finalmente ocurre. Miró la fotografía de Tomás en la repisa. El muchacho del retrato seguía sonriendo con los dientes separados con esa expresión de los 20 años que no saben lo que viene. Aurelio le sostuvo la mirada un momento largo, luego fue a la trastienda, calentó agua, preparó un café y se lo tomó sentado sin apresurarse, con las manos alrededor de la taza. En el cuartel, esa misma tarde, Castellano recibió un mensaje de Fernanda. La facción C había abortado la negociación con Michoacán. Razones internas, posiblemente relacionadas con la detención de uno de sus enlaces logísticos, operada discretamente 2 días antes. La alianza que habría consolidado un nuevo poder en el Estado no iba a ocurrir, al menos no en ese ciclo. Era una buena noticia. No una victoria definitiva, porque esas no existían en este tipo de trabajo, pero sí un espacio ganado, un tiempo comprado. Una puerta que seguía abierta para algo mejor que lo que había estado a punto de instalarse. Castellano leyó el mensaje, lo guardó en el archivo correspondiente y se sirvió un café. Esta vez no lo dejó enfriar. Se lo tomó caliente, de pie, frente a la ventana que daba al patio del cuartel, donde el sol de la tarde hacía sombras largas sobre el asfalto. Pensó en los 4 soldados. Los pensó de una manera diferente a como los había pensado durante 7 años. No como una deuda que nunca termina de pagarse, sino como algo que había dado forma a quien él era y a cómo hacía las cosas. Como una herida que no desaparece, pero que deja de ser lo único que uno siente cuando se toca ese lugar. Pensó en Fernanda, que a esa hora estaría en su oficina con 3 análisis abiertos y un café frío al lado. Pensando 3 jugadas adelante de todos los demás. Pensó en don Aurelio, en su mercería de hilo y botones. En el mapa dibujado con pluma azul sobre papel cuadriculado que había sido el primer eslabón de una cadena que él nunca vería completa. Pensó que el trabajo no había terminado, que nunca terminaría del todo, porque ese no era el tipo de trabajo que tiene final. Sino el tipo que se sostiene día a día, decisión a decisión, con la misma paciencia con que se construye algo que debe durar más que uno mismo. Pero también pensó, por primera vez en mucho tiempo, que valía la pena. Puso la taza sobre el escritorio.
Abrió el cuaderno de pasta negra que había comprado frente a la papelería de Guadalajara y escribió una fecha. En la primera página. Solo la fecha, nada más todavía. Afuera, el patio del cuartel seguía su ritmo de siempre. Soldados cruzando, vehículos entrando y saliendo. El sonido lejano de instrucción que llegaba desde el pabellón norte. El mundo en movimiento, imperfecto y persistente, como siempre ha sido y como siempre será. Castellano cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa al lado del café y volvió al trabajo.